Bueno, entonces empezamos la reunión de presentación de los resultados de investigación que han logrado los estudiantes de maestría en estudios de Asia-África con especialidad en Japón. Vamos a iniciar la primera sesión en que participará 4 personas. La primera ponente es Andrea Chapela y por favor tome la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí en esta presentación de nuestra experiencia en el viaje de investigación en Japón. Mi trabajo de tesis se llama Entre lenguas y países maternos, la experiencia Sainichi en la obra de Yi Yang-ji. Y bueno, está ahí el título en japonés. No voy a hablar demasiado sobre mi trabajo de tesis, voy a enfocarme mucho más en lo que hice en el viaje, pero para tener un poco de contexto, esta es la autora Yi Yang-ji, que nació en 1955 y murió en 1992 a los 37 años. Y estas son las copias de sus libros que tengo. 2 de estos libros, el gris, que está arriba, y el amarillo, tuve la oportunidad de conseguirlos gracias a este viaje, ¿no? El primero es la nueva versión de sus obras, en una nueva edición, y el segundo es una edición que acaba de salir en diciembre con varias de sus novelas en inglés. Es la primera traducción de sus novelas al inglés, que se tradujo y se publicó en Corea. Entonces, bueno, de no haber estado yo en Asia, probablemente no habría sido posible conseguirla. La hipótesis de mi trabajo, rápidamente, solo para dar un contexto, es que voy a analizar 4 obras de esta autora para ver, porque al analizar estas obras se puede observar el proceso por medio del cual la escritora va depurando mecanismos necesarios para hablar del conflicto de su identidad Sainichi, hasta alcanzar la escritura de Yuji, que es su novela más conocida, pues ganó el premio Akutagawa en el 88 con esta novela. Entonces es comparar cómo los mecanismos de estas obras van difiriendo hasta alcanzar pues, su obra máxima, porque después ya no publicó nada. Entonces, bueno, en Japón, debido a que yo soy la primera, quería tomarme un momento también para hablar de las actividades que hicimos como grupo y no solo las que hice yo sola. Aquí hay 2 fotografías que tomaron nuestras compañeras. De arriba estamos en la Biblioteca de la Dieta, abajo estamos en la Universidad de Waseda con el profesor Oguma Eiji. Y algunas de las actividades que hicimos, tuvimos varias conferencias con el profesor Komori Yoichi, con el profesor Oguma Eiji. Nos reunimos con Ueno Chizuko, a quien le presentamos nuestros trabajos de tesis, y ella nos dio a cada uno feedback, que fue muy, muy valioso. Y bueno, además tuvimos la oportunidad de visitar varias bibliotecas y tener acceso a sus recursos, como la de la Universidad de Waseda y la de la Dieta, e incluso la biblioteca de la Fundación Japón. También hicimos una visita a la Embajada de México en Japón, y al final del viaje tuvimos varios momentos para presentar nuestro trabajo, nuestros avances y también lo que habíamos hecho, tanto en la Universidad de Waseda como en la Universidad de Tokio en Komaba, que estuvo muy bien. Y de hecho, sobre todo, por ejemplo, en la Universidad de Komaba, que tiene un departamento de estudios latinoamericanos e hispánicos, hubo muy buena relación, y sé que algunos de mis compañeros luego volvieron a ver a estas personas. Entonces también no fue solo un viaje de trabajo, sino también un viaje en el que se hicieron conexiones de mucho tipo y fue muy enriquecedor. En el caso de mis actividades individuales, lo que más me sirvió fue poder acceder a varios recursos en las bibliotecas que no hubiera podido conseguir aquí. Entre ellos, por ejemplo, tanto en la en la biblioteca de Waseda como en la Fundación Japón, conseguí varios trabajos y pude fotocopiar los capítulos de varios libros que, aunque sabía que existían, eran muy difíciles de conseguir. Entre ellos el libro Lamentations of History de Melissa Bender, que para mi tesis es un texto muy, muy importante. A la izquierda está la portada de la revista original en la que se publicó Yuji. Entonces eso es algo que pude acceder a las, no fotocopias, pero no a los originales precisamente, pero a las digitalizaciones de
la revista en la que se publicó este libro, en la Biblioteca de la Dieta, y ver las portadas y ver cómo se veía cuando se publicó originalmente. Además, pude visitar Seúl, que fue muy importante porque muchos de los libros suceden aquí, y además pues, pude conseguir también material de mi autora, y los barrios de Shinokubo y Ikuno-ku, que también pues, son los barrios coreanos de Japón, y que en el caso de la literatura, en mi caso es literatura Zainichi, de una autora coreano-japonesa, pues era importante para entender su obra. Además, también fui al Museo de Literatura Contemporánea de Corea en Incheon. Y bueno, para mí lo más valioso de todo tuve 3 encuentros importantes. El primero con la profesora Takeuchi Emiko de la Universidad Meiji. Ella es una experta que ha estudiado a la autora que yo estudio y sobre todo también a la literatura Zainichi. Ella fue la que me regaló la edición nueva de las obras de mi autora. También me dio muchos artículos en japonés y mucha bibliografía, y tuve la oportunidad de platicar de mi tema de tesis con ella y voy todavía a tener su contacto. Yo tengo una beca de la asociación SILF, entonces además también pude ir a SILF a conocer la asociación, a que me explicaran más acerca de mi beca y de las oportunidades que conlleva. Y bueno, también fue una muy buena oportunidad porque no tenía idea de muchas de las cosas que me dijeron. Y por último, de una manera más bien fortuita, cuando estaba yo en Corea, me quedé como en un Airbnb donde la dueña era una escritora japonesa que era amiga de esta mujer, Park Kyunmi, que resultó haber conocido a la autora que yo estudiaba cuando eran jóvenes. Ellas fueron muy amigas en su juventud, y entonces al hacer este contacto, antes de volver a México, pude reunirme con la poeta Park Kyunmi en su casa. Estuve 3 horas en su casa y la entrevisté y me contó muchas cosas sobre mi autora que no hubiera habido otra manera de saber, y también sobre su obra. Y no sé, fue un encuentro muy bonito que, más allá de lo que hizo para mi tesis, que creo que usaremos algunas partes, también como, sí, para mis ideas sobre la literatura y mi autora fue como muy, muy importante. Y eso fue un poco de lo que obtuve durante este viaje, además de poder usar la lengua y conocer un país en el que pues, hemos estado estudiando todo este año y medio. Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, muy eficiente presentación, incluso está menos del tiempo asignado, Bueno. Así que tenemos más tiempo para preguntas y respuestas, que es muy bueno. La siguiente vamos a pedir a Estrella que continúe. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por venir. Yo también les voy a presentar los resultados de la estancia de investigación en Japón. Y bueno, quiero agradecerle a Andrea por poner las actividades grupales. Yo me enfoqué sobre todo en las individuales, porque si no iba a ser creo que muy repetitivo. ¿Cómo se le pasa? Ya, gracias. Bueno, para comenzar quería hablarles brevemente sobre mi proyecto de investigación. Mi tesis se titula, tentativamente, El romanticismo de Yukio Mishima como medio discursivo en la recreación del mundo en el mar de la fertilidad. Y de manera muy general, mi objetivo de esta investigación es realizar un análisis literario de las 4 novelas que conforman la tetralogía El mar de la fertilidad, para hacer una propuesta sobre el pensamiento romántico de Mishima. En el análisis de cada novela, yo estoy desarrollando un tema central que considero característico del romanticismo para sustentar mi propuesta de tesis. Y bueno, de manera general, en cada una de estas novelas voy a desarrollar en primer lugar el tema de la modernidad, enseguida el nacionalismo, en la tercera el misticismo religioso y en la cuarta el nihilismo. Y bueno, estas son las portadas de las novelas en japonés, que también gracias a esta estancia pude conseguir finalmente los libros en una edición de las obras completas de Mishima, que espero en alguna otra ocasión poder comprar más tomos porque son muchísimos, pero al menos los que usaré en mi tesis ya pude conseguirlos. Y bueno, respecto a las actividades individuales, para mí fue muy importante, sobre todo las visitas a las ciudades de Kioto y Nara,
debido a que para mí fueron, bueno, espacios históricos que son muy importantes, no solamente en Japón y también como para nosotros. Yo, por ejemplo, nunca había ido a Japón antes, entonces al haber tenido la experiencia de estar estudiando respecto a la cultura de este país durante año y medio, creo que fue muy fructífero poder conocer las capitales históricas de Japón y tener una visión mucho más real respecto a lugares que solo habíamos estado leyendo, ¿no?, durante tanto tiempo. Y también algo que fue muy importante para mí, en específico visitando los templos budistas en Kioto, es entender cómo para Mishima él utiliza estos templos como una representación, digamos, de lo que él considera que es el Japón tradicional en muchos casos. Entonces, poder comparar, digamos, estos paisajes o arquitecturas en la vida real y cómo se representan en la literatura en el autor que yo estoy trabajando. Creo que para mí lo más importante de la estancia que pude lograr fue la visita al Museo Literario de Yukio Mishima, que está cerca del lago Yamanaka, del monte Fuji, a unas 2 horas y media de Tokio. Creo que ese viaje sí cambió bastante, me ayudó mucho en mi proyecto de investigación, no solamente porque pude conseguir material bibliográfico como catálogos, el catálogo del museo, que es algo que no habría tenido acceso de otra manera, ni siquiera en línea, pero también más allá de eso, para mí fue muy importante poder ir a un lugar del que no estamos tan acostumbrados, tal vez en otros países que hayan museos específicos de autores. Bueno, aquí en México tenemos, por ejemplo, no sé, como más bien colecciones o bibliotecas, ¿no?, como la biblioteca de Carlos Monsiváis, por ejemplo, pero tener acceso a un museo dedicado a un autor y que sea el que específicamente yo estoy trabajando, sí fue una experiencia muy enriquecedora. Me ayudó mucho a entender cómo la museografía que tiene, por ejemplo, cuál es la representación institucional que se quiere dar este autor, que fue muy controversial también. La ubicación, porque también como en el caso de visitar Kioto y Nara, que es muy importante conocer los lugares representados en las novelas. El Museo Literario también está ubicado en una zona que muchas veces se describe en las obras de Mishima y por eso decidieron construir ahí el museo. Entonces creo que para mí fue una experiencia bastante enriquecedora poder ir. Y tienen mucho material, tienen manuscritos, o sea, desde que iba en la primaria, material fotográfico que yo nunca había visto, muchos también como folletos de representaciones teatrales que se han hecho de sus obras, no solamente en Japón, sino también en el extranjero. Entonces, para mí sí fue como entender, ver mucho más grande la influencia que ha tenido Mishima, no solamente en Japón, sino también en Occidente en general, y a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Muchas representaciones también de los 80s, de los 70s. Entonces son cosas que yo no conocía y que tampoco es muy fácil tener acceso de otra manera, a menos que esté dedicado obviamente ya un espacio a darle seguimiento a este archivo y colección. Y entonces fue muy enriquecedor para mi investigación y también para mí, personalmente. Y bueno, otro encuentro que para mí fue muy interesante, se logró gracias al contacto que hizo mi director de tesis, el doctor Chiappe, con la profesora Isabel Label. Ella es una profesora de la Universidad de Waseda que se especializa en literatura comparada. Y gracias también a la asesoría del profesor Chiappe y también al recorrido de la biblioteca y las diferentes asesorías que nos dieron para acceder al material de la Universidad de Waseda, pude acceder a su tesis doctoral, que es Anywhere Out of the World, Translating Decadence in Japanese Literature. Y para mí fue un trabajo muy interesante porque la doctora Label hace una investigación bastante exhaustiva del panorama literario en Japón, justo en la época que precede al contexto que yo estoy trabajando. Entonces, para mí es muy útil ya tener todo este archivo, pues toda una sustentación, digamos, de la influencia, en su caso, de la literatura francesa, en la literatura japonesa. También para mí fue muy útil porque yo vengo de la licenciatura de Letras Francesas de la UNAM, entonces acceder a su tesis fue bastante, creo que de alguna manera tenemos líneas similares en cómo estamos trabajando nuestra investigación.
Entonces también me dio muchas ideas de las cosas que puedo hacer, utilizando quizá algunos autores occidentales y cómo fue su influencia ya real dentro del contexto literario japonés en la primera mitad del siglo XX. Entonces, con la doctora pude también pues, conversar bastante tiempo. Nos vimos en un café, pude hacerle muchas preguntas porque leí buena parte de su tesis antes de verla. Entonces, varias dudas que tenía respecto a algunos argumentos que ella desarrolló. Y también a ella tiene un gran interés en la literatura de Mishima, en su obra literaria. Entonces pudimos discutir bastante al respecto. Y también, pues ya no solamente pensando en la maestría, sino también como en el doctorado, en otras propuestas de tesis, en lo que ella también estaba trabajando ahorita. Entonces fue muy fructífera esa reunión y pues para seguir también manteniendo el contacto con ella, creo que fue una gran reunión. Y de manera general, como resultados que yo siento que fueron de toda la estancia y no solamente quizá en el ámbito académico, en primer lugar, la retroalimentación que tuvimos de nuestros proyectos de investigación con profesores de la Universidad de Tokio y la Universidad de Waseda, creo que fue una gran oportunidad para poder presentar nuestros proyectos ante personas y profesionales de nuestro ámbito, fuera del contexto, digamos, del Colegio de México, es decir, poner nuestros proyectos directo pues sí, de alguna manera en cuestión o en observación de personas que se dedican también a la academia, pero que sale, digamos, de nuestra zona de confort, de los profesores que conocemos, y ya presentarlos de manera profesionalmente, ¿no? Que finalmente esa es la idea de las tesis de instituciones, pues como es el Colegio de México, que sean nuestros proyectos competentes en el ámbito internacional y no solamente en la Ciudad de México o en el país. También algo que yo considero muy importante fue el desarrollo de nuestras habilidades lingüísticas en inglés y japonés, que creo que también fue un reto para todos. A pesar de estar leyendo en inglés pues, durante toda la maestría, no es lo mismo a presentar el proyecto de tesis, responder preguntas, digamos, en improvisación en inglés y pues obviamente japonés, poder tener la posibilidad finalmente de ponerlo en práctica en un contexto real, que va desde la vida cotidiana hasta el ámbito académico, creo que es fundamental para nosotros que estamos especializándonos en esta maestría. Por supuesto, la adquisición de materiales bibliográficos que son inaccesibles en México. Bueno, yo pude obviamente conseguir los tomos de las obras completas de Mishima que estoy estudiando, y también el catálogo que conseguí en el museo y una compilación de poemas que no están traducidos. Entonces, más bien ahí lo que hace falta es tener más espacio, ¿no? Y tiempo para poder conseguir quizá todo lo que quisiéramos, pero al menos las cosas fundamentales para nuestras investigaciones creo que todos logramos conseguir lo que necesitábamos. Algo también muy importante fue la vinculación profesional con estudiantes y profesores para futuros proyectos. En nuestro caso nos visitaron en agosto del año pasado estudiantes de la Universidad de Tokio. Entonces, cuando fuimos, yo pude reunirme con uno de ellos de nuevo y creo que eso también es muy valioso, poder compartir con estudiantes de ambos países y obviamente también con los profesores, como en mi caso con la profesora Label, tener un contacto por si en algún momento me interesaría hacer un doctorado, poder contactarla de nuevo. En otro punto, el enriquecimiento personal y profesional, gracias a la experiencia cultural que implica obviamente la estancia de investigación, que finalmente este enriquecimiento no solamente se queda en el ámbito académico, sino que también forma parte de nuestras experiencias de vida, que también es muy valioso, y pues nuevos horizontes para propuestas futuras, ya a nivel doctoral o de otro tipo, profesional en dado caso. Entonces, eso para mí fue también muy importante y diría que fueron los resultados más importantes. En un periodo tan breve, creo que nos dio mucho tiempo de hacer bastante. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Justo estamos a tiempo, tomando en cuenta la donación que hizo Andrea. Entonces, la siguiente, vamos a pedir primero a Gloria Abril para que dé un poco más tiempo a Eloísa para
Bueno, entonces, por favor, continúe. Buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dieron de realizar este viaje que fue muy importante para todos y por estar aquí para escuchar nuestros resultados de investigación. Pues, ok. Bueno, mi proyecto de tesis por ahora se encuentra titulado La búsqueda de identidad en el mapa calcinado de Cobo Ave y City of Glass de Paul Auster. Es un trabajo de literatura comparada y bueno, para ello mi marco teórico se fundamenta en la teoría literaria y la hermenéutica. Y mi método de trabajo sería el análisis literario, la interpretación y la lectura crítica. Lo que me interesa rápidamente estudiar en ambas novelas es el género metafísico de detectives y estudiar cómo dicho género establece guías, pautas temáticas y estilísticas que permiten la identificación de la búsqueda de la identidad en ambas novelas. Asimismo, también me interesa estudiar cómo los elementos empleados por ambos escritores se muestran como una respuesta a las vivencias personales de ambos escritores y que ellos experimentaban acerca del contexto social, histórico y cultural que les tocó vivir en sus respectivas épocas. Pues mi objetivo general sería identificar estos recursos y elementos y cómo son utilizados para esta búsqueda de la identidad, para el cuestionamiento que se hace y la deconstrucción que se hace acerca de la identidad en las novelas y los objetivos particulares que se desprenden del objetivo general. Me interesa ver cómo se insertan ambas obras dentro de la tradición del género detectives en ambas tradiciones literarias y, por supuesto, estudiar y analizar los puntos de contacto que puedo relacionar respecto a las problemáticas que surgen en la identidad en el mapa calcinado y City of Glass. Como muchos de mis compañeras ya dijeron, entre las actividades colectivas, una de las mayores experiencias que tuvimos fue poder exponer sobre nuestros proyectos de tesis, no solo para poder practicar el idioma, sino también me pareció muy importante la retroalimentación que recibimos de todos los profesores que fueron a escucharnos, porque nos dieron muchas recomendaciones bibliográficas, nos dieron muchos comentarios de qué dirección podíamos tomar para pulir mejor ciertos aspectos. Los mismos compañeros que estudian en la Universidad de Tokio, que fueron a escuchar nuestras exposiciones, también fueron muy valiosos. Yo pude contactar con ellos y tener un mejor contacto y me pareció muy enriquecedor eso. Las conferencias, como mencionó la compañera, en la foto de abajo estamos en la conferencia que tuvimos el honor de acudir en el campus de Komaba del profesor Komori Yoichi, que fue acerca de literatura y también abordó muchos temas de literatura comparada que son de mi interés y fue muy enriquecedor. Las visitas a las diferentes bibliotecas que hicimos de manera colectiva fueron importantes porque principalmente nos enseñaron a cómo buscar en las bases de datos y todos mis compañeros posteriormente, junto conmigo, pudimos acudir múltiples veces de manera individual para seguir con nuestra búsqueda bibliográfica. Y también tuvimos una visita a la Embajada de México en Japón, que también fue bastante interesante. En lo que respecta a mis actividades colectivas, también pude por fin comprar la versión al japonés de el mapa calcinado. Aquí le puse una foto de la portada del libro que pude adquirir. Y lo que me aportó mayor enriquecimiento para mi trabajo de investigación fueron las entrevistas que pude hacer con investigadores, que pude contactarme con ellos también gracias a mi director de tesis, que es el doctor Chiape. El doctor me puso en contacto con el profesor Koji Toba, que da clases en la Universidad de Waseda y él pertenece al departamento de Global Studies in Japanese Culture Program. Él ha estudiado gran parte de la obra de Kobo Abe y la entrevista que tuve con él fue enriquecedora porque tenía muchas dudas respecto a mi tema de investigación y la disposición que tuvo al responder mis preguntas y pudimos hablar acerca de cómo
Kobo Abe se inserta dentro de la tradición literaria en Japón. Fue muy enriquecedor. Hablamos también de cómo en las diferentes, no solo en la novela que me interesa, que es El mapa calcinado, sino también en las demás obras de Kobo Abe, cómo se va perfilando el autor el tema de la identidad, que es un tema bastante recurrente en su obra y que vemos que aparece una y otra vez en sus cuentos y en sus novelas. Y también era algo que no había tenido mucho en cuenta, pero me hizo mucho hincapié en cómo la experiencia propia de vida de tanto de Kobo Abe como de Paul Auster, como ellos se sentían exiliados en sus respectivos países, como eso es un aspecto fundamental para los intereses que presentaban ambos escritores para la búsqueda de identidad. Y en este sentido, tanto el profesor Toba como la profesora Chizuko Ueno me hicieron darme cuenta de lo importante que es la diáspora en este sentido, ¿no? Por sus experiencias de vida y cómo pues sí, se sienten exiliados. También tuve la oportunidad de hablar con una estudiante del doctorado de la Universidad de Tokio, Nina Hapjan. Ella se encuentra trabajando también en literatura comparada y su tesis es acerca de Kobo Abe y otros 3 escritores japoneses, de cómo viajaron a Eslovenia y cómo de alguna manera la cultura de allá influyó en su escritura. Está trabajando principalmente con diarios de viajes y fue muy enriquecedor porque, bueno, con ella pude platicar que ella desde su trabajo de licenciatura estuvo trabajando con Kobo Abe, ¿no? Hizo un trabajo comparado de Kobo Abe con Kafka, lo que pues, me parece fundamental y me sirvió mucho, fue muy esclarecedor en términos metodológicos de la literatura comparada. Y también pude entender otras perspectivas de Kobo Abe que yo no conocía, como que le interesaba escribir sobre los diarios de viaje. Yo no conocía esa faceta del escritor y me permitió mucho conocer otras formas de leer a la obra del autor que me ayudan a entender mejor su obra y su vida y que me aportan mucho para realizar mi análisis. También tuve la oportunidad de visitar el Museo Nacional de Literatura Japonesa Moderna, que como estudiosa de la literatura me pareció sumamente interesante. En él tienen manuscritos de una gran variedad de escritores, como Yasunari Kawabata, y como hemos tenido la oportunidad en esta maestría de llevar en 2 semestres 2 materias de literatura, me pareció una manera bastante importante de terminar de enriquecer a todo lo que veníamos estudiando con la visita del museo. En lo que respecta a la práctica del idioma, yo tuve la oportunidad de establecer una amistad y me aportó mucho tanto de manera académica como de manera personal con estudiantes de la Universidad de Tokio, que gracias a la exposición que hicimos allí pude conocerlos. Y al principio fue un acercamiento académico, ellos se encuentran estudiando en el Departamento de Estudios Latinoamericanos, entonces me pareció fascinante entender mi propia cultura a través de sus ojos y que ellos me ayudaran también a seguir entendiendo su cultura a través de su mirada y poder intercambiar miradas de mis intereses académicos y los de ellos. Fue bastante interesante y también tuve la oportunidad de tener intercambio de idioma con ellos porque ellos me ayudaban con mi aprendizaje del japonés y yo les ayudaba a practicar su español. Entonces eso fue algo sumamente invaluable de lo que estoy profundamente agradecida. Y claro, como estudiosa de la literatura, yo vengo de la licenciatura de Literatura Hispánicas, me pareció muy interesante los intereses que ellos tienen respecto a la literatura hispanoamericana y aquí tomo una foto de las obras traducidas al japonés de Roberto Bolaño y poder ver a ellos qué les interesa de la literatura hispanoamericana, qué se traduce, también me pareció una experiencia muy importante y que no podía dejar yo de vivir como estudiosa de la literatura. Bueno, eso es mi experiencia. Nuevamente les agradezco por estar aquí, por la oportunidad y por escucharnos. Gracias. Muchas gracias, muy a tiempo, estamos muy bien. Ahora vamos a solicitar a Eloísa para exponer su experiencia. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por venir para que nosotros podamos platicar un poco de nuestros resultados del viaje de investigación. A ver.
Bueno, mi tema de investigación, creo que está un poco movida la pantalla. Bueno, mi tema de investigación versa en torno a la obra de Takahashi Takako, que es una autora que recién este año fue traducida al español por la editorial española Hermida Editores y a la que yo tuve un acercamiento por primera vez gracias a una traducción al inglés. Entonces, yo no había podido tener acceso a la obra de Takahashi antes en japonés hasta después de este viaje. Mi tema, bueno, versa sobre el concepto de la liminalidad y la identidad personal en Lonely Woman, que es la colección de cuentos que trabajo de Takahashi. Mis objetivos son identificar el concepto de la liminalidad a lo largo de la colección de cuentos y también identificar cómo en los 5 relatos de Lonely Woman hay 3 elementos que configuran una poética en torno a la identidad, los cuales son la imagen de la máscara, la figura del doble y el cronotopo entre la vigilia y el sueño. Mi hipótesis, bueno, trata sobre, o presenta que en Lonely Woman estos 5 relatos, la identidad es un tema central, ya que estos personajes se enfrentan a situaciones que las obligan a replantearse muchas veces quiénes son ellas y quiénes son las personas que las rodean. En cuanto a la relevancia de la investigación, pues creo que es importante porque recientemente hemos estado viendo un incremento exponencial de la traducción de escritoras japonesas al idioma español. Entonces creo que centrar una tesis en una escritora que muy recientemente ha sido traducida, pues permite mantener la relevancia de estos proyectos, no solo editoriales y traductológicos, sino también desde el ámbito de la academia, y bueno, propiciar a que otras autoras también sigan siendo traducidas, ¿no? Que es un tema de interés no solo para el público en general, sino también para la academia. Entonces, bueno, respecto a los resultados obtenidos en Japón, la verdad para mí fue un viaje que me ayudó muchísimo a ampliar mi perspectiva, sobre todo porque sobre esta autora no hay demasiadas cosas escritas o que yo pueda acceder en algún idioma que domine. Entonces, visitar Japón de primera mano fue un poco entender también pues muchas cosas que inspiraron su obra. Y si bien como tal no hay tantos textos que versen sobre lo que Takahashi quiso exponer, una visita de campo sí que me ayudó mucho a entender por qué había ciertas inquietudes que atraviesan todo su trabajo como escritora. Una de las cosas que a mí me ayudó más fue la visita a la biblioteca de Waseda, donde yo tuve acceso pues, a muchos textos que aquí en México jamás hubiera podido conseguir. Entonces, también el intercambio con otros académicos y las exposiciones que nos dieron, si bien no eran centradas en literatura, pues me entendieron a entender mucho mejor la sociedad japonesa desde otros aspectos como la economía, las relaciones laborales e incluso pues, las relaciones que hay entre diferentes géneros, ¿no? La posición de las mujeres en Japón y bueno, todo esto gracias a las conferencias que nos dieron los profesores. Una cosa que definitivamente fue un parteaguas para mí en el viaje fue la visita a la biblioteca de Japan Foundation, porque ahí fue donde yo pude encontrar la mayor variedad de bibliografía respecto a otras autoras del periodo. Entonces creo que también la selección de libros es muy valiosa y ahí fue la biblioteca donde yo pude encontrar textos teóricos que hablan sobre la autora que yo estoy trabajando. Entonces fue una grata sorpresa y la verdad es que después de eso pues volví a visitar Fundación Japón en otra ocasión porque me sirvió mucho en lo personal para mi investigación. Y bueno, como una actividad cultural, pero también relacionada con el viaje, fue la visita al barrio de Jimbocho, en donde yo estuve preguntando sobre pues si tenía bibliografía acerca de esta autora y mi sorpresa es que la mayoría de las personas no la conocían. Entonces, si bien para mí no fue pues tan agradable enterarme que esta escritora no es muy estudiada, sí me hizo poner o centrar mi atención en, bueno, ¿por qué o a partir de qué cuestiones hay ciertos autores más relevantes que otros, ¿no? Y entenderlo pues desde una visita a un barrio donde en teoría uno puede conseguir una gran variedad de libros, tanto nuevos como libros de viejo. En segundo, bueno, yo estuve casi la mayoría de mi estancia en Osaka. Para mí era muy importante porque Osaka fue un lugar donde esta escritora vivió y donde ella empezó a escribir su obra. Entonces, para mí fue muy interesante ver la diferencia entre los estilos de vida de Tokio y Osaka. Y también, como en Osaka no se habla tanto inglés como en Tokio, que pues es tal vez la ciudad más visitada de Japón, a mí me ayudó mucho pues, para practicar el idioma de manera activa con todos los locales. Algo en lo que yo estaba muy interesada era en conocer cómo era un suburbio en Japón, porque creo que es una imagen que muchos en México no podemos concebir hasta que realmente vamos y lo experimentamos.
Y ya que en la obra de Takahashi una gran parte se centra en una crítica o en un descontento hacia lo que ella experimentó cuando era joven y vivió en un suburbio, pues quería entender un poco cómo era este estilo de vida. Entonces dediqué un día completo a visitar Tajiri, y visité Tajiri porque también ahí era donde estaba Japan Foundation Osaka. Entonces fue como una gran oportunidad pues para poder esos intereses poder explorarlos, ¿no? Y tener un lugar también a donde llegar y poder estudiar. Y también una cuestión que para mí que abrió mucho mi perspectiva fue la visita al Museo de Historia de Osaka, ya que la curaduría de este museo, al menos en la parte de la reconstrucción de Osaka, o más bien cuando Osaka se modernizó a partir de la Segunda Guerra Mundial, es un discurso curatorial que se cuenta, o la historia de la ciudad se cuenta a través de la historia personal de una mujer y cómo ella y su familia se tienen que mudar a Osaka después de los ataques de la bomba atómica. Pero para mí la relevancia fue también entender la manera en que a veces las voces de las mujeres se pueden servir para contar historias, y no solamente la historia a través de las grandes guerras o las reformas o eventos que se consideran como de la gran historia, sino a través de la vida cotidiana. Y ya que el texto o los textos que yo trabajo pues versan mucho sobre la cotidianidad, fue interesante comparar cómo se puede abordar desde diferentes discursos pues un mismo actor en la historia, ¿no? Que en este caso son las mujeres. Y finalmente mi visita a Kioto era pues una parada obligada, ya que la autora nació y vivió en Kioto, y ahí fue donde ella estudió. Entonces mi interés era visitar sobre todo el barrio aledaño a Kinkakuji, que fue el lugar en donde ella creció y que inspira muchas de sus obras para pues poder conocerlo de primera mano. Porque también hay un texto que se llama The Kyoto Woman Within Me, y entonces quería comparar un poco también cómo podía ser la experiencia cultural de crecer en una ciudad mucho más histórica y mucho más tradicional. Entonces, aunque le dediqué pocos días, me pude dar una idea que, pues sin haber visitado esos lugares, jamás hubiera podido experimentar. Y también una visita a la Universidad de Kioto, en donde me fue muy grato encontrar que sí hay bibliografía sobre la escritora, aunque tal vez en este momento su literatura no es un tema muy trabajado por investigadores en Japón. Y pues también porque era el alma mater de este escritor. Entonces quería entender un poco también pues todos estos lugares que de alguna manera incidieron e inspiraron su obra. Entonces pues ese fue como los puntos importantes del viaje para mí, y enriquecieron mucho mi perspectiva. Creo que analizar la literatura se puede ver muchas veces desde los textos y lo teórico, pero también a veces la investigación de campo y vivir de primera mano los lugares que pueden poblar una obra son también parte invaluable para poder comprender mejor y desarrollar una investigación. Algo que también, si todo lo demás no hubiera pasado, de todos modos hubiera sido por la razón principal por la que pude viajar, o por la que tenía que viajar a Japón, era para conseguir las ediciones en japonés de esta autora, porque son imposibles de conseguir en México. Entonces, bueno, pude conseguir Ronnie Woman, que es el texto sobre el que trabajo, pero también otros textos como Sora no Hate Made, y el último que está traducido al español como Exilio. Tal vez no por ahora trabajarlos, pero si en un futuro se da la posibilidad de seguir trabajando sobre esta autora, tener las fuentes originales, y sobre todo pensando que no están traducidas a ningún otro idioma, pues creo que va a ser algo que puede enriquecer en el futuro mi trabajo como investigadora. Muchísimas gracias. Muy bien, cumplimos perfectamente horario. Tenemos 10 minutos para sesión de preguntas y respuestas, comentarios. Si alguien quiere tomar palabra, por favor. Hola, bueno, me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes. Desgraciadamente me voy a tener que ir enseguida, pero bueno, quería estar aquí al menos en la primera presentación. Y tengo una pregunta. Me ha gustado mucho la exposición de todas ustedes y particularmente la segunda, no me acuerdo tu nombre, cuando ha hablado del enriquecimiento personal a partir de la experiencia cultural. Después de 1 año y medio de haber estudiado Japón, ¿han encontrado cambios respecto a su idea, su cosmovisión, su
sus prejuicios quizá sobre Japón y lo que han encontrado ahí a nivel cultural. Particularmente, déjenme ser un poco más preciso. Además, bueno, ustedes que estudian literatura, yo creo que la literatura es un campo maravilloso para poder entender digamos, las mentalidades por dentro, ¿no? La sociedad. Algunas de ustedes hacen literatura comparada, lo cual es muy... es algo, nosotros como occidentales no podemos dejar de ver el mundo exterior sin hacer referencia al nuestro, ¿no? Yo soy del área de China y entonces hago esa comparación entre China y Japón. Tuve la enorme suerte de estar en Japón en octubre y a mí me llamó mucho la atención que antes de ir el profesor Amauri nos dijo: tienen que llevar dinero en cash porque no en todas partes se aceptan tarjetas de crédito. Y entonces, en eso y en otras cosas que vi en Japón, me dio la sensación de que es una sociedad muy tradicional y que a muchos japoneses no les gusta el cambio, que huye del cambio. En China, a día de hoy, ni cash, o sea, uno va con billetes, no hace nada con ellos, con tarjetas de crédito tampoco, todo se paga con el celular. O sea, los chinos en el siglo XX sufrieron dos grandes revoluciones, yo creo que eso les hizo cambiar el chip y ahora están en unos cambios brutales y, sin embargo, en Japón, o sea, quiero decir, yo desde mi punto de vista, la sociedad china es muy afecta a los cambios. La vida es puro cambio y cambio y cambio y cambio. En Japón, ustedes, dentro de esas dos digamos, esos dos empujes que puede haber, por un lado hacia el cambio y por otra parte hacia la tradición, y digamos, la vuelta al pasado, el no moverse, el no cambiar, ¿cuál dirían, a partir de lo que vieron en Japón y a partir de sus propios autores y autoras estudiados, qué es lo dominante en Japón? Digamos, el cambio o el no cambio, el tratar de decir, aquí nos quedamos. Bueno, a ver, alguno de ustedes, los cuatro que están aquí en la mesa, una gran pregunta, pero yo creo que es importante reflexionar también de estas cosas. Es una pregunta con muchas partes. Para comenzar, o sea, pensando en la idea que tenía yo de Japón y de la literatura japonesa antes de entrar, el colegio hace muy buen trabajo de alguna manera es una palabra que a lo mejor no debería usar esta mesa con Estrella aquí, pero sí yo tenía una visión romantizada de lo que era Japón y el colegio da una buena formación para no verlo de esa manera. En mi caso, yo estudio una autora que es parte de una minoría, que ya es algo que me sorprendió mucho aprenderlo durante la maestría, esta idea de que Japón no solo son los japoneses, sino que existen muchas otras partes de la cultura. Y para mí así fue muy impresionante, primero aprenderlo aquí, ¿no? La relación que habían tenido Japón y Corea durante muchísimo tiempo, y luego verlo en la literatura de la autora que yo estudio. Es una de las razones por las que ella es una autora muy poco conocida, que no había sido traducida ni siquiera al inglés. Entonces, para mí fue muy interesante leerla. Y estando en Japón, a mí, como la autora se encuentra entre ambos países y visité ambos países, también me era imposible no compararlos de alguna forma. Y a lo mejor para mí eso es lo más rico, ver la comparación entre dos países que tienen una relación tan compleja y en muchos momentos ha sido muy violenta, y lo que ha hecho en la literatura de mi autora. No sé si puedo responder la pregunta de si Japón está en el cambio, o sea, cuál es su posición. No sé si me atrevería, pero sí, mucha gente me preguntaba cuando volví del viaje qué me había impresionado más, si Seúl o Tokio, si Corea o Japón. Y una cosa que pensé al estar allá era que
Japón, y es algo que creo que habíamos aprendido en clases de cultura japonesa, Japón es muy bueno vendiéndote la imagen que tú quieres ver de Japón. Y todo, puedes visitarlo turísticamente y es muy impresionante de una manera muy clara, ¿no? Todo, camina uno y se va encontrando con templos y con pequeños pasajes de lo que uno imaginaría que es Japón muy fácilmente, de una manera que también por la guerra y las distintas situaciones políticas es mucho más complejo ver en Corea. Corea se siente como una ciudad muchas veces, o Seúl, mucho más moderna, donde estos como vistazos del pasado aparecen mucho menos, ¿no? Y se sienten mucho más contenidos. Y en Japón no, en Japón tú sientes, sobre todo por ejemplo en lugares como Kioto o Nara, que estás pasando por ciudades que están un poco preservadas en el tiempo. Y no sé si he llegado a alguna conclusión, pero eso me hizo pensar mucho también esta manera en la que Japón a lo largo de los siglos ha alimentado su propia mitología de quiénes son y qué es Japón. Y es algo de lo que hemos hablado muchísimo en las clases del colegio, que seguimos hablando, pero verlo también fue, verlo, experimentarlo, experimentar esa misma sorpresa al encontrar todos estos lugares. Bueno, en eso están mis pensamientos, pero no me atrevería a concluir nada. No sé si... ¿Alguien más quiere agregar? Sí, Estrella. Bueno, gracias por la pregunta. También creo que cambió bastante mi imagen de Japón, pero como en un sentido en el que la literatura siempre nos va a ofrecer muchas perspectivas respecto a muchísimas cosas, pero nunca deja de ser, como todas las cosas, una visión sesgada, ¿no? Y la representación muy particular de un autor o autora respecto a un contexto específico y en otra época, en mi caso, Mishima que estoy trabajando. Pero en la cuestión del cambio, yo creo que también esa pregunta se hace muchas veces desde las capitales, desde los centros, ¿no? Si pensamos en la Ciudad de México, en Tokio o en París, por ejemplo, siempre creo que nos puede parecer que en otros espacios quizá hay formas de vida que para nosotros pueden verse como tradicionales. Sin embargo, yo puedo pensar en la Ciudad de México y en el resto de la República y la forma de vida puede ser radicalmente distinta, ¿no? Entonces, que podríamos entender como más apegado, más conservador o más tradicional. Entonces, creo que sí, estas preguntas siempre se hacen mucho desde los centros, ¿no? Por ejemplo, en Japón, al menos en las partes del interior a las que tuve la oportunidad de viajar, creo que son ciudades muy distintas a Tokio, así como aquí en México puede ser los estados de la República muy diferentes la vida de la Ciudad de México, o en Francia la provincia es muy distinta a París. Entonces creo que también este tipo de viajes lo que siempre nos ofrecen y que es muy enriquecedor es que quizá, como mencionó usted, los prejuicios que a lo mejor podríamos tener respecto a ciertas cuestiones sociales en Japón o etcétera, también nos hacen ver cuál es el tipo de cosas que para nosotros son, pues sí, como un choque cultural, y qué dice eso más bien de nuestra cultura, ¿no? O cómo estamos nosotros representando lo que identificamos como moderno o como tradicional frente a la realidad que estamos viendo al momento de viajar. Entonces, creo que también, más que una respuesta, lo que plantea eso es mucho más cuestiones, ¿no? De qué estamos entendiendo por tradición, por qué lo estamos entendiendo así, y que creo que a lo largo de la maestría es uno de los temas que, bueno, con la profesora Tanaka hemos desarrollado mucho en sus seminarios, y que creo que es muy importante pensarlo no solamente en Japón en este caso, sino también en México, en cómo estamos percibiendo la cultura japonesa y cómo nuestra manera de entender la cultura también implica, por ejemplo, a nosotros qué es la literatura mexicana o cómo son las representaciones que tenemos en México respecto a diferentes cosas, ¿no? Que también es un país muy diverso. Entonces, creo que solamente eso plantea todavía más cuestiones que respuestas. A ver, ¿alguien más? Sí, por favor. Sí, yo coincido con la compañera Estrella. Creo que en el momento en que alguien se atreva a ofrecer una afirmación categórica, especialmente hablando sobre entender otra cultura, creo que en ese momento que lo hagas, tú solito te pones no sé, como que un tope para dejar de aprender, porque creo que es algo que personalmente yo nunca voy a dejar de aprender sobre Japón. Y yo llegué a la maestría con ideas preconcebidas, efectivamente, que se han ido deconstruyendo, pero también en el momento de llegar al viaje y tener contacto real, porque una cosa es estudiar un país académicamente, leyendo artículos, tomando conferencias, y otra cosa es toparte con la realidad en el día a día,
conviviendo ya con personas japonesas y estando inmersido totalmente en esa cultura, me di cuenta que seguía teniendo ciertas ideas que al momento de estar ahí, nuevamente pude, en toda la experiencia, en la oportunidad que pude estar ahí, pude nuevamente seguir cuestionándomelas. Y también a mí me pareció muy interesante hablar con gente extranjera ya que ha estado 1 año, 2 años allá, y siempre les preguntaba, ¿cómo es tu perspectiva sobre Japón? ¿Qué te parece Japón? Y a mí me pareció muy importante para mí poder entender y ayudarme a seguir formando la imagen que tengo sobre Japón a través no solo de mi propia experiencia como académica y lo mucho o poco que pude experimentar allá, sino también acerca de la mirada de siempre la otra edad. Creo que va a ser fundamental para poder entendernos. Y algo que me interesó mucho de la literatura de Kobo Abe y que me interesa acerca de la identidad, y creo que lo mantiene como un escritor vigente y en cierta manera ampliamente leído y canónico, y que siguen comparándolo a Kobo Abe como un escritor bastante occidentalizado, es precisamente que más que la literatura en general, no solo la literatura de Kobo Abe, sino más que ofrecer respuestas, como decía Estrella, ofrece preguntas acerca de todo, y preguntas que me sirven a mí para preguntarme no solo acerca de Japón, sino también me ayudan a ponerlas en perspectivas acerca de mí, y creo que es uno de los aspectos enriquecedores de la literatura y de estos escritores que cruzan fronteras y que los cuestionamientos se pueden aplicar a distintas realidades. Y creo que eso fue principalmente mi aprendizaje, así que yo tampoco creo que pueda decir realmente si en Japón prima un aspecto tradicional o de cambio. También creo que es a partir de estas dicotomías y aparentes contradicciones que son una de las cosas fascinantes que construyen a Japón. Y bueno, no solo Japón, cualquier otra cultura siempre están distintas cuestiones en tensión, y es la complejidad de los mecanismos culturales que siempre tenemos que estar en constante cuestionamiento. Gracias. Ya terminó el tiempo para sesión de preguntas y respuestas. Si tenía alguna otra, disculpe que no pude dar, pero ahora tenemos un minuto. No, es muy veloz, es un comentario, no es una pregunta. Me pone muy contento escuchar que se encontraron con tantos y tantas especialistas, todas, y solo quería recordarles lo importante que es que mantengan ese contacto, sea con los profesores que se han encontrado, sea con un poeta que te encontraste al azar en tu Airbnb, sea con estudiantes de idioma. Finalmente, en mi caso, por ejemplo, mi director de doctorado fue alguien que conocí en este mismo viaje que ustedes hicieron. Un amigo que conocí en este viaje, pude practicar el intercambio de idioma que vos hiciste con estos estudiantes que te encontraste. Mantengan esos contactos, eso es muy, muy importante, porque bueno, va a abrirles muchas puertas y también, bueno, socializar, ¿no?, con otras culturas es lo que más nos hace aprender de la otra cultura o lo que sea que haya en el medio. Así que solamente ese comentario.